Comunicate con En Una Buena. WhatsApp 094 90 10 07. Mail enunabuenamagazine@gmail.com. Instagram @enunabuena. Facebook En Una Buena. El siguiente espacio de En Una Buena es una presentación de... ¿Tenés problemas con la oscuridad? En el campo, en la ciudad, en tu casa, en el edificio. MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la web o llama al 095-100-020 y no pagas la luz. Bueno, siendo las 19:18 horas, es un honor recibir al señor Fabián Gusoni con su columna de Ser Uno Salud Integral, y con el tema, bueno, candente, ¿no? Y parece que hay data e información de último momento que, bueno, es poco alentadora, pero algo que puede llegar a ser bastante alentador, o por lo menos una información diferente, es la que nos puede dar ahora mismo el señor Fabián Gusoni. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo andan, che? ¿Cómo se sienten hoy? La verdad que yo particularmente me siento con mucha energía, a pesar de que gasté un montón el día de hoy. Bueno, dormí poco, hice mucha cosa, ir y volver e ir, de como dice Martín Buscaglia, pero estoy muy bien. Yo me siento muy bien también, con ánimos renovados. Me pasó con nuevos bríos que esta semana estuve con gripe, entonces vamos a hablar de eso hoy. Bueno, y bueno, perdí bastante energía, como quien dice, pero ahora estoy en óptimas condiciones. Hay organizadores que no sé qué, pero bueno. Está sonando un teléfono ahí y Fabián no se dio cuenta. Ahora sí. Y es básicamente eso, pero ahora estoy en óptimas condiciones esperando, bueno, que pase el fin de semana, que sea bueno el fin de semana, que sea lindo. Bien, yo les cuento que estoy con muchas cosas, entre otras cosas, primero y antes que nada saludar a un colectivo que se formó hace poquito tiempo, hace más o menos 15 días, que es un grupo de familias, madres, padres, interesados en el tema de pedir que no sea obligatorio el uso de tapabocas para los niños, una cosa que es muy, por estudios médicos que hemos tenido y asesoramiento médico, es bastante perjudicial el uso sobre todo para el desarrollo y todo lo que tiene que ver con la parte de aprendizaje. Entonces, saludarlos a ellos, estuvimos con mucha tarea en estos días y va todo encadenado con la situación que estamos viviendo y bueno, entonces cada vez parece más desafiante este objetivo, entonces estamos como muy entusiasmados porque hay muchas cosas que hacer, pero por lo menos yo muy ocupado y con bastante atención a todo lo que pueda pasar. Y agradecidos por el tema. A mí sinceramente es un tema que desde que empezó todo esto lo vengo desarrollando en la página web con un montón de materiales, en el canal de YouTube también hay un montón de información, principalmente apunta a estudios médicos, estudios científicos que sean comprobables, que estén verificados en este mundo de donde casualmente 4 años antes de que pase todo esto se empezó a hablar mucho de la fake news, Uh-huh. y bueno, entonces ahora para evitar cualquier tipo de cosa, toda la información que está en la página web está chequeada, está verificada con sus fuentes, con sus estudios. Y bueno, y me parecía que si bien veníamos haciendo como un camino en donde íbamos avanzando pasito a pasito, explicando un montón de cosas, me parecía importante poder hacer un parate y poder dar lo que yo llamo otro relato, cambiemos el relato de lo que está pasando, que me acuerdo una frase de una película que no es muy buena, pero que se llama Después de la Tierra, Uh-huh. que es con Will Smith y su hijo. Que
porque y él dice, en una parte le explica a su hijo el miedo y le dice, bueno, el peligro es real, el miedo es opcional. Mira qué interesante. Y con esto, la película es un monstruo que no ve, pero que percibe el miedo, ¿no? Entonces por ahí venía la enseñanza de su padre. Y bueno, es como la idea de la que he trabajado durante estos meses, de que, bueno, el peligro es real incluso en el sentido como les hemos hablado nosotros, ¿no? Creer que hay un peligro y que hay un peligro para nuestro inconsciente es real mismo. Todo. Claro. ¿Se entiende? Y esto es fundamental porque es lo que vamos a hablar hoy. Es muy importante esto para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Quiero hacer una pequeña, un pequeño resumen de las leyes biológicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Sí, por favor. Bueno, porque es fundamental, porque es la forma que ustedes van a poder aparte aprender a entender una enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué me está pasando? Bueno, recuerden, un conflicto, toda enfermedad, todo programa se genera por un conflicto. Un programa que tiene dos fases, una fase de crisis y una fase de reparación. En la fase de crisis por lo general, es asintomático. Ahí es cuando entra el verdadero término de la palabra asintomático, porque son, en muchos casos, en la mayoría, situaciones que pasan internamente en nuestro cuerpo y que no la vemos como lo que vamos a ver hoy. Y después cuando nos alejamos de ese conflicto, o porque lo solucionamos, o porque, no veo más ese conflicto, empieza la parte de reparación, y que es lo que nosotros llamamos las enfermedades. El 75% de las enfermedades que nosotros vemos son reparaciones. Es cuando aparecen los síntomas, todas las cuestiones, empieza a demostrarse en el cuerpo la enfermedad, el programa. Y en todas las reparaciones es donde aparecen los virus, los hongos, las bacterias, los microbios. O sea, siempre que hay virus, hongos, bacterias, microbios, estamos en fase de reparación. Por eso es muy importante saber esto, porque no hay que ver nuestro cuerpo está compuesto por al menos en promedio 2 kilos de microorganismos, hongos, bacterias, virus. 2 kilos. 2 kilos aproximadamente. Me da 2 kilos de virus, por favor. Fuerte, obviamente dependiendo la masa corporal, pero en promedio estamos hablando de eso, de una gran cantidad de materia, de microbacterias, que todas tienen su función. Entonces acá entramos a hablar de lo que hablábamos, que yo les comentaba antes de entrar, hablamos de todo comenzó, antes no se asociaba los virus y las bacterias a las enfermedades, hasta que apareció una persona que es muy famosa, que es Pasteur, y que tiene mucho prestigio, y que desde mi punto de vista es uno de los grandes engaños de este siglo, así lo digo y corre por mi cuenta, pero a su vez que él fue el que le atribuyó la responsabilidad a los microorganismos de lo que llamamos enfermedades. Entonces, a su vez estaba Béchamp, que es otro, aparte que Pasteur ni siquiera era médico, era químico, químico físico, o sea que no y está muy asociado, y pueden buscar información, no me quiero extender en eso, en que él era un destacado innovador en la industria. Sí, parece que le pegó ahí con el tema del lavado de manos y todo eso. Y los químicos son los que generan la mayor cantidad de fármacos, entonces hay todo siempre digo la frase es sigan la ruta del dinero, ¿no? Claro. Entonces, Béchamp, por su parte, decía que lo importante era el terreno, o sea, el cuerpo, que ningún microorganismo por sí solo es capaz de generar una enfermedad si no hay los mecanismos. Después apareció Hammer dándole un sentido mucho más amplio a esta idea de Béchamp de que solo los microorganismos no funcionan. Pero a su vez aparece otra persona que se llama Koch, y son los postulados de Koch, que no sé si alguna vez han escuchado. Son unos postulados que habla, bueno, habla de varias cosas, por ejemplo, que tiene que ver con esto, de que es cómo poder atribuirle a un microorganismo una enfermedad. Entonces él habla, entre otras cosas, que bueno, tiene que ser tenemos que retirarlo del cuerpo infectado, poder cultivarlo en un lugar puro, o sea que no tenga ni nada, algo aséptico y
instalarlo en otro, por lo general, en realidad es en un animal, que ese animal se enferme, después que se enferme, volver a sacar una muestra, volver a cultivarlo, volver a instalarlo en un paciente humano y que se vuelva a enfermar. Si cumple eso, podemos hacer, tiene que ser en todos, porque es empírico, es método científico empírico. ¿Qué pasa con los virus? No hay ningún virus que cumpla los postulados de Koch por la siguiente razón, porque los virus no son vías independientes, necesitan de un medio para sobrevivir. O sea que una vez que tú lo sacás de un cuerpo y lo pones a cultivar, se muere. Se muere. Entonces, porque no necesita de otro ser vivo para poder subsistir. Por lo tanto, esto es algo que plantea la medicina germánica, y dice, no se le puede atribuir ninguna enfermedad a los virus porque no cumple con este postulado. A su vez, es muy difícil ver un virus, una partícula de virus, porque es tan pequeño que necesitamos un microscopio electrónico que a través de sensores de calor y un montón de cosas te tira un dibujo. El virus que vemos ahora, famoso, el coronavirus, es un dibujo, nadie puede... Claro, sí, no es que es así, que tiene los pinchitos, cosas. No, es un dibujo que genera a través de un montón de cosas, y a su vez después le agregan un color, ¿no? Porque tampoco creo que sea como que el microscopio lo tire como te lo muestran. El departamento de marketing del COVID-19. El community manager del COVID-19 trabaja muy bien. Yo he visto el COVID-19 en una pelota de fútbol. Yo he visto. Sí, yo lo he visto. Yo tengo un video que la tapa es con buscando a Wally con la cara del COVID-19. Entonces, búsquenlo porque me salió, demoré mucho en hacerlo y me salió muy bien. Entonces, eso es fundamental. Me pareció interesante poder plantear eso como principio. Porque a su vez hay otro de los postulados de Koch, dice que para atribuirle la enfermedad a un virus, tiene que aparecer en todos los pacientes con síntomas y en ningún paciente sin síntomas. Por lo tanto, este concepto que hoy en día se maneja de los pacientes asintomáticos no está cumpliendo con los postulados de Koch. Postulado de Koch, que es el que hasta el año pasado se usaba para todos los virus. Ahí va, bueno, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué bola, o sea, qué interés qué atención se le presta a los postulados de Koch en la medicina en general? Digo, o sea, no hay otra forma, no existe otro postulado que diga, bueno, usamos este o usamos lo otro. No, es el postulado. O usas este o no usas nada. Entonces, ya partimos con que no por dos razones, otros virus, por ejemplo, puede ser que tampoco es el caso, pero ningún virus cumple con los postulados de Koch, y a su vez le agregamos el concepto de los asintomáticos, que es lo que en realidad la medicina germánica es lo que responde. No es que haya pacientes asintomáticos, sino que nosotros convivimos con un montón de virus y se activan siempre y cuando sea necesario que ese virus actúe o esa bacteria o ese hongo o lo que sea, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ustedes pregúntenme porque estamos igual. Pregúntenme porque me parece interesante que hagan preguntas sobre todo para el que está escuchando y va a hacer una pregunta. Entonces, vamos a los síntomas principales, porque hoy si uno entra en Google y busca síntomas, hay 21 síntomas. Empezamos con 5 y de repente la OMS empezó a agregar síntomas y síntomas y síntomas y síntomas. Llegamos a ver, hay uno que es hinchazón de testículos. ¿En serio? Sí. Genera un estado de alarma, pero tremendo. Enorme. Tremendo. Además, te levantás de mañana y si tenés uno de los 21 que pueden ser... Va desde gripe hasta diarrea, o sea, claro. Cualquier cosa común, yo los invito a que lo busquen, son 21, y el de hinchazón de testículo es lo que tengo yo ahora. Y empezamos con 3. Situación, pero no a causa del virus, sino a causa empezamos con 3, que era el hinchazón en la garganta, y la fiebre, goteo nasal. Es verdad, eran 4 entonces. Eran 4. Y de a poquito fueron agregando.
que eso es una cosa que habla la medicina germánica, que en realidad lo que se hace es, se enumera una lista de enfermedades, buscan un hilo conductor, una bacteria que se repitan todos y le asignan esa cosa. Por eso no cumplen los postulados. ¿Qué pasa con, vamos a entrar ahora sí al síntoma en particular, al programa en particular? Y por eso voy a hablar de la gripe, porque el principal, hay dos principales, que es la gripe y la neumonía, que cuando tenés neumonía es cuando vos corres riesgo de fallecer. Les quiero decir que hasta el año pasado cualquiera que tuviera neumonía corría el mismo riesgo de fallecer, que el año pasado murieron 1.500 personas en Uruguay por virus, por neumonía o gripe o enfermedades infecciosas asociadas a la respiración. Es un 2.000%, no, es un 20.000% más que los fallecidos hasta ahora. No sé cuánto hay ahora, pero 70. Bueno, pongamos que haya 100, estamos hablando de menos del 10% de lo que había. A su vez, ayer salió una noticia en Europa, un laboratorio sacó una noticia como ultimátum de que, o sea, como última innovación, tenemos un PCR es el test que nos hacen, sí. Un PCR que identifica y diferencia el coronavirus de una gripe. Sí, yo vi esa nota, sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta ahora te podías tener cualquier virus, una influencia, una gripe A, una gripe B. Ahí va la pregunta, ¿no? Hay otros coronas. Habría que ver todos los números, o sea, rever todos los números que se hicieron hasta ahora. Una cosa que yo le digo a la gente, que cuando me discute, cuando yo trato, si el tono es elevado, pero si cuando empezamos a hablar con el tono que estamos hablando ahora, le digo, ¿por qué nunca se hizo el seguimiento de la cadena contagiosa con esta enfermedad y con las otras? ¿Por qué no hacen lo mismo con las otras enfermedades? ¿No será porque van a encontrar gente que va a tener portador de gripe, portador de rubiola, portador y sos asintomático? Es lo que la nueva medicina germánica habla de el virus del SIDA, que vos podés ser infectado o portador y no estás infectado. Uh-huh. Es tan duro como, o sea, sé que es un tema engorroso. Un día podemos hablar específicamente del virus del SIDA, pero para la medicina germánica es una alergia. Así que así nomás se lo digo. Una alergia al esmelma. ¿Saben lo que es el esmelma? No. Esmelma. Es el olor que produce, que se genera entre el glande y el prepucio del hombre. Mirá. Se lo dejo ahí, pero no para seguir después. Ya te lo propongo para el día 28, el último programa. Bueno, lo hacemos, el último programa hacemos eso. Me interesa. Bien, entonces, ¿qué pasa con los síntomas asociados a la gripe o a la respiración? Todo lo que tenga que ver con la respiración tiene que ver con nuestro territorio. ¿Se acuerdan nuestro territorio? ¿Qué era para nuestro territorio? Nuestra casa. Lo que para nosotros puede ser nuestra casa, puede ser nuestro trabajo. Bien. Eso es nuestro territorio, real y virtual. Lo que para nosotros es el territorio, eso es... Son los lugares que habitamos. No solo el lugar que es tu lugar. Ajá. Es donde vos, en el caso en el que te sentís... Claro, pero que sentimos como que habitamos, propio. En el caso del macho es el lugar que defiende, y en el caso de la mujer es el lugar que protege. Macho y hembra, porque se acuerdan que hablamos de biológico. Uh-huh. Sí. Siempre en consciente biológico. Entonces, y después la próxima clase vamos a hablar de los hemisferios y porque hay hombres que son biológicamente femeninos y hay mujeres que son biológicamente masculinos. O sea, perciben dependiendo los conflictos como un hombre. Exacto. Bien. Entonces, pero si supongamos que todos los hombres somos machos biológicamente y todas las mujeres son hembras biológicamente, un macho defiende el territorio de amenazas extranjeras, exteriores, y una mujer protege y ordena el nido, el interior del por eso hay muchas mujeres con cistitis. Cuando tienen cistitis las mujeres es porque no pueden ordenar su territorio. Hay algo que no pueden hacer. Entonces le marcan el territorio al macho,
o a quien esté ahí para que pueda ordenar su territorio. Les tiro cosas porque así porque me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, eso dejará para febrero el año que viene. ¿Qué pasa con este? Los síntomas asociados a él. Si yo estoy en mi territorio y estoy bajo amenaza y bajo peligro de que algo me invada mi territorio, yo voy a estar ¿se acuerdan esto de estar en defensa o en aprendizaje? Sí. Bueno, voy a estar en defensa y voy a estar en modo huida o en modo ataque. ¿Y qué necesito para poder correr o para poder atacar? Lo principal que necesito. Aire. Claro. Aire para correr o aire para pelear hasta que uno de los dos muera. Entonces, ¿qué pasa? Los conductos bronquiales se adelgazan. Eso nos habías comentado. Se adelgazan porque es un tubo que mientras más flaco sea el tubo, más agujero en el medio hay, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el sentido biológico es adelgazar el tubo para que pase más oxígeno. Esa es la fase de conflicto. ¿Y cuándo la vimos? Cuando salgo a la calle con un tapabocas y todo el que está afuera me puede matar. Claro. Eso es un conflicto de ataque. Estoy permanentemente bajo estrés de que hay algo afuera que me puede matar. ¿Se entiende? Uh-huh. No sé si quieren hacer una corta acá. Sí, vamos a hacer eso, vamos a meter una pausita acá. Invitamos a la gente que luego de escuchar toda esta información, y si tienen alguna pregunta, lo hagan a través del 094-901-007, a través de las redes, por Facebook en Una Buena, por Instagram en Una Buena. Y bueno, parece que nos vamos a escuchar una canción que viene a colación. Una canción de Gustavo Cordera que se llama Cómo enfrentar el miedo, que la estrenó en pandemia. Yo tengo luces y sombras, desencuentros con Gustavo, pero la canción la escuché y me pareció que tiene muchísimo que ver con esto, y bueno, los invito a escucharla, a la letra principalmente. Comunicate con En Una Buena. WhatsApp 094 90 10 07. Mail enunabuenamagazine@gmail.com. Instagram @enunabuena. Facebook En Una Buena. Tratando de ver qué hay detrás de esas nubes, sintiendo una ansiedad que jamás nunca tuve, pero como soy del pueblo y no soy de la realeza, la información que tengo es solo niebla espesa. Veo un escenario que es solo una pantalla, con un pésimo actor que hablando siempre calla. Se ve una distorsión entre el alma y su cabeza, es mucho lo que dice, pero no lo expresa. Hay un parloteo de palabras malvadas, asustan mucho, aunque no dicen nada, y con total descaro ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta. Y todos los artistas encerrados en sus casas, regalando sonrisas como si nada pasa. Y los psicópatas están ganando la última batalla, porque el silencio otorga lo que muchos callan. Cuando el artista se llena de miedo, ya no podrá ocurrir nada nuevo. Todo el engaño no chupará un huevo y todo el mundo contento de ser infeliz. Cuando la mente no crea, implosiona, los pensamientos temerarios colisionan y desde afuera bombardean los satélites que son las nuevas armas destructivas de las élites. Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan, vibramos bajo y nos debilitan, programan nuestras defensas y hasta cómo sientes y cómo piensas. Hace tiempo que naufragó la esperanza, con esa maldad que jamás descansa. Siembran nuestra derrota, llenando el aire de virus para que la gente se tape la boca. Y mientras la gente despierta, conspira, todos los demás apenas respiran. Y de a poco perdemos la fuerza. Somos devorados por las leyes de la inercia. Este atentado virtual de inteligencia artificial pretende un hombre nuevo, sin energía vital. Hoy busco un refugio
refugio donde mi alma viva, donde haya más alimento que comida, donde la muerte sea un espacio sagrado, donde pueda escuchar a mis antepasados, beber un poco de aire vivo, tener agua de mar y MMS conmigo, ofrendar a la tierra mis miserias, para poder calmar los embates de histeria, porque el miedo es tan creativo como la estupidez, un consejero mentiroso, un asesino de sueños, un magnífico juez. Hoy se está creando la vacuna del mal en los laboratorios del infierno, gracias al miedo a morir, que es nuestro miedo eterno. Los aullidos amedrentan, el lobo quiere matar, y el rebaño acobardado va solito pa'l corral. Rompo este contrato preexistente y deambulo por rumbos disidentes. Templo la espada en las calderas del amor y vuelvo a combatir. Aquí estoy. Decidimos sin libertad, abrazamos la soledad, inocentes esperando, inconsciencia fatal, crisis existencial, cómo enfrentar el miedo. Decidimos sin libertad, abrazamos la soledad, inocentes esperando, crisis existencial, inconsciencia fatal, cómo enfrentar el miedo a esta incertidumbre. Tremendo un tema de Cordera, y mientras estábamos debatiendo y filosofando sobre la vida de la langosta fuera del aire, le vamos a dejar a Fabián estos últimos 15 minutos del programa para que nos siga hablando sobre la sintomatología real o no real del COVID. Bien, en relación seguimos con el síntoma de la gripe, por eso quiero recalcar que son varios síntomas, uno asociado a la gripe, otro asociado... La gripe común estamos hablando. La gripe común o las gripes fuertes, hay varias gripes. Entonces, después que se adelgaza estos tubos bronquiales, cuando salimos del conflicto, o sea, es lo que le pasó a Argentina, lo tengo en un video, pero lo predije en junio, cuando empezaran a liberar a Argentina, iba a haber más casos, porque solucionaron el problema de estar en tu casa. Ahí un poco liberarse, claro. Estás en tu casa, en tu territorio, sin poder ir a trabajar, o sea, el conflicto empieza a ser, la amenaza externa para el hombre es no puedo traer la comida a mi casa, no puedo, o sea, nos vamos a morir de hambre, ¿no? Todo es un tema de vida o muerte. Las familias, hubo gente que se enteró que tenía familia cuando estábamos encerrados, porque no estaban nunca en la casa, entonces habían conflictos internos en la casa. Sí. Entonces cuando me liberé, me dejaron salir. Y eso pasó incluso acá, que era mucho más laxo el tema de los protocolos. Pero acá, como no hubo una obligatoriedad, como cada uno tuvo la libertad, no se vivió quizás como un conflicto. ¿Se entiende? Entonces, pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá en Uruguay? Acá el problema es que ahora que es el tema con el que quiero saber, con el tema de los tapabocas, porque todo tiene que ver con la respiración y el aire. Entonces, ahora empezamos a solucionar el conflicto nosotros, y es cuando y vuelvo a decir esto. Yo solo no me voy a apuntar con los casos positivos. Yo, porque los asintomáticos no pueden contar, no, los asintomáticos no son gente enferma. Entonces, solo puedo hablar de síntomas, de los que tienen síntomas. Entonces, los que tienen síntomas, es porque solucionaron esos problemas de territorio, o porque ya no vieron, como nos pasó todo ya, bueno, no hay tal amenaza, no hay tal, pero el que liberaron eso ahí. El que vivió en su momento con fuerte miedo, fuerte amenaza, hoy en día cuando lo solucionó, ¿qué pasa? Esos tubos se inflaman
para volver a recuperar el tejido, y es cuando empieza a disminuir la capacidad respiratoria, porque si se me inflama el tubo, achico el espacio. ¿Se entiende? Pero aparte, a su vez, aparece la fiebre, que es otro de los síntomas. Lo que pasa que en el sistema respiratorio está asociado a una parte de la corteza cerebral sensorial, que es la que genera estas fiebres y que siempre aparece cuando hay una siempre que hay una fiebre en situaciones de respiración, es una reparación. O sea, es la buena noticia que tiene tu cuerpo para darte que te estás curando. La fiebre, aunque esté, digo, sí, obviamente siempre que nos encargamos de ahuyentarla y de limitarla la fiebre y de decir, ay, fuera la fiebre de acá. Siempre y cuando nos lleguemos a fiebres de 45 grados. 45 grados ya es posible, pero 41, 42 grados, ya ahí hay que bajarla. Pero una fiebre de 30, mis hijos han tenido fiebre de 39, 38 grados y no le hemos dado absolutamente nada, simplemente desabrigarlos para que no, porque la fiebre también tiene el sentido de recuperar el calor humano que perdí. En esto de que estábamos cada uno en su casa, que no podíamos ver a nuestros amigos, que no podíamos jugar al fútbol 5 como me pasó a mí. Lo dice con lágrimas en los ojos. Cuando volví al fútbol 5 fue como que fue mi tercer hijo, una cosa así. Entonces hay que tomarlo. Gandhi decía, no me tomo en serio nada que no me haga reír, ¿no? Claro. Entonces, y a su vez hay un conflicto que es el superior, por decirlo. Bueno, está el muscular, que el muscular tiene que ver con la tensión, con todo ese conflicto de ida y huida o ataque. Entonces cuando estoy permanentemente tensionado, inconscientemente yo estoy bajo una amenaza y bueno, parece que viene la policía, no, bajo una amenaza y cuando ya no veo esa amenaza me aflojo, y ahí es cuando empiezan los dolores musculares, que nos pasa a cualquiera cuando estamos tensionados, cuando aflojamos. Lo que pasa es que se van juntando todos y parece que es todo una cosa, pero cada síntoma, esto es lo que tiene la medicina germánica, cada síntoma tiene su sentido, no es esto pasó a esto, esto pasó a esto, esto pasó a esto. Por ejemplo, la medicina germánica dice que la metástasis en los cánceres no existe. Cada tumor tiene su etapa, ¿no? Su sentido. Ajá. No existe el tal se esparció. No, cada cosa tiene su sentido. Entonces, y terminamos con la neumonía. Que la neumonía es lo que te termina matando. ¿Qué pasa con la neumonía? La neumonía está relacionada con los tubos colectores, que son los del riñón, los que gestionan los líquidos del riñón. El riñón es uno de los órganos, ¿se acuerdan cuando hablamos de supervivencia? Son de los principales. Yo para sobrevivir tengo que gestionar líquidos, desechar líquidos, beber líquidos, desechar líquidos. Pero si yo estoy en una situación de vida o muerte, yo necesito líquidos, voy a necesitar líquidos para sobrevivir. Porque yo puedo vivir sin comer, puedo vivir sin dormir, pero sin agua, o sea, sin agua, y si estoy en peligro de muerte, tengo que retener líquidos. Y se acuerdan cuando hablábamos de la fase, cuando hablábamos en esto de estrés y aprendizaje. Cuando estamos en estrés, toda nuestra energía, todo nuestro cuerpo va a ir a reparar o a solucionar el problema. Y adivinen a dónde va a ir todo el líquido que retiene. A los riñones. ¿El riñón? No, el riñón lo retiene. Pero el problema ¿de qué es? Es de respiración. Claro. ¿A dónde va a ir? A los pulmones. A los bronquios, a los pulmones. Entonces, es fundamental saber esto. Si yo a su vez lo vivo como un problema de total sobrevivencia, de conflicto pleno de sobrevivencia, es cuando se genera la neumonía. Por eso es importantísimo el respirar. Y el respirar libremente y el oxigenar el cuerpo. Y esta situación del tapabocas genera lo contrario, genera una disminución de oxígeno, un aumento de dióxido de carbono en el cuerpo, por lo tanto disminuye la capacidad de respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos genera? Que si yo estoy todo el día con algo que estoy, a su vez, cuando aparece la tos, que es otro de los síntomas, es cuando los bronquios están expulsando el tejido muerto y las bacterias que no necesitaban, que son las bacterias que adelgazaron los tubos bronquiales. Uh-huh. Entonces, si yo estoy
respirando mis propios desechos y no respirando oxígeno, es como un círculo vicioso. El conflicto es, necesito más aire, y la forma que tenemos para, al parecer, para curarnos o para no enfermarnos, es tener menos aire. Claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Me recordé de uno de los videos, mirando el portal de Ser Uno, Salud Integral, uno de los videos que tú colocaste ahí, que pusiste, y que la doctora Natalia Prego, ahí va. Española, y que le hicieron una entrevista, y que, bueno, estaba completamente en desacuerdo con el uso de tapabocas, mucho menos en niñas, y pues justamente por todas estas cuestiones que tú decías, ¿no? Y se hacía una pregunta que es muy interesante. Por ahí si nos vamos para atrás en la historia y nos preguntamos cómo se manejaron otras pandemias, enfermedades así que abarcaban a todo el mundo, y que nunca se había puesto en cuarentena o encerrado a la gente que no tenía síntomas o que no estaba infectada. Y se preguntaba, bueno, ¿y por qué hoy por hoy sí se está haciendo? Entonces, es como, son grandes preguntas, y que por qué se trata de una manera diferente, por qué se usa el tapabocas si realmente si no nos limita la respiración. Y no hay ningún estudio que compruebe que el tapabocas funcione, y si hay estudios, decenas, que demuestran el perjuicio de tener. Incluso hay un estudio que yo lo estoy por subir, que estaba buscando las fuentes, que habla del perjuicio que sufren los cirujanos por usar tanto tiempo en el trabajo el tapabocas. O sea, hay un montón de estudios contrarios, y sin embargo tenemos un presidente que dice la única vacuna que tenemos ahora es esto, mostrando una tela, agarrándola con la mano, una mano que vaya a saber qué tocó. Hoy en día, para que tengan una idea, es mucho más saludable taparse la boca y estornudar con la boca tapada, porque uno después se lava las manos o se pasa con el gel, que usar el tapaboca cuando tiene síntomas, porque eso queda ahí y es como un radiador de auto, agarra todos los bichos. Y esa es otra de las cosas que señalaba, que como que las únicas maneras de contagio son la tos, el estornudo y el contacto directo ante la huilla que podía salir de la nariz o lo que sea. Si alguien, bueno, te toca con eso, ¿no? Y ahí hay que ser mala gente. Uno agarra un tapabocas y ve a simple vista los poros. Claro. Se ven y uno para ver es 1000 veces más pequeño un virus que un poro de un tapabocas. Es como querer pescar una mojarra con una red de fútbol. No podés. Me quedo con, no se puede. No hagamos más el intento, entonces. Entonces, sí, lo único que hace es impide que la expulsión, o sea, la propulsión, que vaya lejos, pero no impide que salga, no impide que en un ómnibus abarrotado de gente no empiece a pulular las cosas ahí y que lo puedas respirar. No tiene ninguna base ni científica ni estadística, así como tampoco tiene ninguna base científica ni estadística ni biológica la obligatoriedad en los niños. Los niños y las niñas están al final de la cadena de contagio, ni contagian ni son contagiados. En Uruguay hay 0 muertes por caso de enfermedad, ninguno internado, y solo está comprobado que un 13% de los sintomáticos contagiaron a alguien. Niños. Eran el 13% de todos los contagios de niños, solo el 13%, no estoy hablando de todos los contagios, sino solo de los niños, que estamos hablando de una cantidad inferior. Está comprobado que pudieron haber contagiado a un adulto. Entonces, son cosas que están generando, en vez de más salud, más perjuicios a mediano y largo plazo. Bueno. Y el tema de la empatía, ¿no? De que uno, para empatizar, tiene que ver la cara a la persona, ¿no? Es fuerte eso. Bueno, cuestión, sí. Queda muchísima tela para cortar, incluso... Más allá de que hemos hablado un montón. Síganme en las redes, sigan en Hacer Uno en las redes, que estoy posteando permanentemente información y videos. Ahí también pueden contactarse conmigo y hacer las consultas para cualquier tipo de síntoma que sientan y que podamos acompañar. Fabián Gusoni, muchísimas gracias por venir. Él ahí tendió sus redes, agárrenla y bueno, fíjense y comparen las informaciones y saquen sus conclusiones. Comunicate con En Una Buena. WhatsApp 094 90 10 07.
Mail enunabuenamagazine@gmail.com. Instagram @enunabuena. Facebook, En Una Buena.